Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Kavak y como todas las semanas tengo la posibilidad de conversar a la distancia con Muki Tenenbaum, nuestro Observador Internacional. Muki, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿dónde estás en este momento? Seguimos en Tokio. Perfecto. Todavía en Tokio. Seguimos en el futuro entonces. Sigo en el futuro, sí. Bien. Venimos hablando de países, de regiones. Hoy me gustaría conversar con respecto a lo que yo considero que es un fenómeno, que son los autos eléctricos y su impacto a nivel global. Y me imagino que también debe haber una especie de batalla detrás de la producción de los autos eléctricos. ¿Es así? Sí. Hay una batalla que yo te diría recrudeció, especialmente en los últimos meses. El presidente Xi de China, el líder de China, su sueño era que eventualmente China sea el gran abastecedor de autos eléctricos, de la revolución del auto eléctrico en el mundo. Él lo dijo hace unos años y hace muy poco tiempo realmente se cumplió. China es el país que produce más autos eléctricos en el mundo, desplazando a Tesla, ¿sí? Desplazando a Estados Unidos, que fue el primero que empezó con esa revolución, y a BMW, a Renault en Francia y otras compañías más chicas. Pero en cuanto esto ocurrió, ocurre en medio de una crisis económica muy embromada en China, muy, muy grave, en la cual se derrumbaron todos los precios de las propiedades. Hay problemas muy serios de conseguir trabajo. Los jóvenes están buscando trabajo, el 20% de los jóvenes no consigue trabajo y se emplean en trabajos de gente que terminó la universidad, tiene que trabajar de mozo. Y entonces, en medio de esa situación, China, desesperada, empezó a bajar los precios y a subvencionar los precios de estos autos con una amenaza clara a la naciente industria de autos eléctricos en Europa y a la de Estados Unidos. Uh-huh. La respuesta no tardó en llegar y los americanos hace 3 o 4 días subieron las tarifas, lo que hay que pagar en la aduana, de 0 a 100. Es decir, se paga el doble del valor del auto cuando llega. Es decir, si el auto cuesta, por decir un número, $30,000 en China, se vende en Estados Unidos, empieza a venderse a 60,000. Y de esa forma, por supuesto, le cuesta más competir con los autos americanos. Uh-huh. Europa está haciendo lo mismo y esto es solamente el primer salvo de una guerra que va a ocurrir en distintas áreas de la importación, donde el auto eléctrico yo te diría que es la parte más importante. Uh-huh. A ver, para nosotros, que vivimos en Argentina, es toda una rareza, un auto eléctrico. A lo sumo hay autos híbridos. ¿Qué pasa a nivel internacional? Por ejemplo, ¿qué pasa en Japón con los autos eléctricos? Bueno, Japón tiene una historia de autos eléctricos. Toyota se niega a hacer autos eléctricos. De hecho, Toyota hace los hace híbridos. En Japón hay 2 tendencias. Y una tendencia es a tratar de que todos los autos sean eléctricos. Acá hay algo muy importante que tiene que ver con el silencio. Cuando vos estás en Estados Unidos, los autos hacen ruido. Uh-huh. Los autos eléctricos al principio en Estados Unidos no hacían ningún ruido y los obligaron a poner un ruido falso, es decir, pasa como un ruido que el motor no tiene ruido, pero le agregaron un ruido para que la gente se dé cuenta que viene el auto, porque había un accidente, los pisaban. En Japón, por otro lado, no importa el auto que tengas, no hay ruido. No importa si el auto es a gasolina, si es eléctrico o si es híbrido. Así que el tema del silencio es un tema menor en Japón porque todo es en silencio. ¿Sí? Estamos en una ciudad como Tokio y no hay ruido de tránsito. Estás en una avenida y prácticamente no hay ruido de tránsito. Es algo muy especial. Y también no te olvides que en Japón están tratando de integrar la nueva tecnología, la tecnología del hidrógeno. Hay muchos buses que andan con hidrógeno en Japón. Porque a muchos les llama la atención que la valoración de Tesla, que a veces es un poco inestable como muchos de estos activos, pero que en algún momento Tesla, más allá de la poca capacidad de producción que tenía hasta el momento, había superado en valuación a grandes de la industria como General Motors, como Toyota, como Mercedes, como BMW, como Volkswagen. ¿Hasta dónde era un fenómeno de burbuja financiera y hasta dónde era hasta dónde es una compañía realmente productora de vehículos?
A ver, primero tenemos que preguntarnos, yo creo que sería importante preguntarnos qué futuro tiene el auto eléctrico. Sí. Para entender el futuro que tiene el auto eléctrico tenemos que primero ver cuáles son los costos relacionados con el auto eléctrico y cuáles son los beneficios. Sí. El beneficio más importante para el cual se subsidiaron tanto los autos eléctricos es el beneficio para el medio ambiente, es decir, las emisiones de CO2. Sí. ¿Sí? Las emisiones de CO2, todo el tiempo hablan de las emisiones de CO2. El problema con el tema de las emisiones de CO2 es que es cierto, el auto mismo no emite CO2, mientras que el auto de gasolina sí, pero en todo el resto del proceso ese ahorro prácticamente desaparece. Te voy a dar un ejemplo. Para que vos puedas hacer un auto eléctrico necesitas una batería. La batería se hace tiene dos partes, litio y cobalto, especialmente la parte cara es cobalto. La batería, para que tengas una idea, es algo líquido, tiene un líquido adentro, no es sólida. Y tiene unos pedacitos chiquititos de cobalto que son los que permiten no voy a entrar en la parte tecnológico-física, pero con iones la batería, funciona la batería. Esta batería se recarga, ¿sí? Se recarga con electricidad, que se produce, así es, se produce en general fuera de Francia, con carbón, es decir, con muchas emisiones de CO2. Claro. Cuando vos tomas en cuenta cuánto cuesta la carga de las baterías, producir las baterías, la minería de estos minerales, el transporte de todo esto a su lugar de ensamblaje y luego el transporte del auto, y después de eso, pensá que estas baterías, como te dije yo, siguen siendo cargadas entre 500 y 1000 veces en vida útil, y después, cuando las baterías ya no sirven, tenés que desarmarlas y eso también emite CO2, llegás a un ahorro a 10 años desde hoy, proyectado, de solamente el 0.2% de las emisiones de CO2 mundiales. Es decir, nada. Por eso, la parte del CO2 no tiene, por lo menos en el futuro próximo, no tiene sentido haber hecho todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué le va a pasar a Tesla? Y le va a pasar a todos los que tienen autos eléctricos. Si el auto eléctrico, que cuesta 30% más caro, que la batería cuando se termina para reemplazarla cuesta $15,000, que el auto eléctrico tiene muy poca autonomía, que tiene muy pocos lugares de carga. Para que vos entiendas, un auto eléctrico, si lo cargas en lo que se llama carga rápida, en una de las estaciones de carga rápida, te lleva entre media hora y una hora. Tu auto, cuando vos vas a pasar por la estación de servicio, Horacio, ¿cuánto tiempo te lleva cargar? 10 minutos con mucha mala suerte, claro. Como mucho. ¿Quién está ganando? Que mira, en Tailandia, por ejemplo, las estaciones de servicio que están para autos eléctricos, que hay muchos en Tailandia, el negocio es vender café, porque la gente se queda media hora, una hora tomando café. Sí. ¿Entendés? Entonces, ya tenés ese inconveniente. El segundo inconveniente, si lo querés cargar en tu casa, primero tenés que tener un garage en tu casa. La mitad de los americanos, y yo estoy hablando de los americanos, por eso lo del de Tesla, no tienen garage, no tienen dónde cargar el auto. ¿Vas a empezar a poner enchufes en todas las calles? Eso, por supuesto, es un costo grande, además de la parte ambiental, además de que la calle toda llena de enchufes. Claro. En Ámsterdam, ¿te acordás que yo hablé de Ámsterdam el otro día? Sí. En Ámsterdam hay 5 o 6 de estos y la gente los enchufa. Entonces, si lo querés enchufar en tu casa lleva 8 horas, a veces 20 horas. La autonomía son 300 kilómetros. ¿Querés ir a Mar del Plata? ¿Cómo llegás? No te alcanza. Por eso en la Argentina no hay autos eléctricos tampoco, porque las distancias son grandes, ¿sí? Me imagino que en Luxemburgo no es un problema. Y entonces, ¿por qué tanto interés en producir estos autos eléctricos? ¿Por qué China está tan interesada? ¿O qué negocio le encuentra China al auto eléctrico? A ver, todo el tema del cambio climático creó negocios nuevos. Desde los intercambios de créditos de carbono, una de las cosas, de los inventos más, yo te diría, más perversos que tuvo alguna vez la economía, a que todo tiene que convertirse en autos eléctricos porque el auto eléctrico, cuando lo ves andando, no produce CO2. Esto, por supuesto, revivió muchas economías que estaban mal. Entonces vamos a hacer autos eléctricos, entonces la gente va a tener que pasar de un auto al otro. Como va a tener que pasar de un auto al otro, vamos a tener una industria más grande, van a haber baterías, va a haber electricidad, vamos a hacer nuevos centrales eléctricas, que eso también tenés que tomar en cuenta, que es un problema serio, que la falta de centrales eléctricas, y pasó y se convencieron los unos a los otros y subsidiaron unos a los otros, y los chinos pidieron un negocio, como el negocio de la remera, ¿sí? Así como cuando se dieron cuenta que podían vender remeras a mucho más barato de lo que se vendían, y así entraron con los autos eléctricos. Y estamos ahí por eso. Es decir, ya olvídate, ya el tema nadie ya lo habla, ya no se discute si el auto eléctrico es bueno o malo, ya estamos en el mundo del auto eléctrico. Pero, por ejemplo, la mitad de los americanos dijeron que jamás
en su vida comprar un auto eléctrico. Hay limitaciones muy importantes del mercado, ¿no? Y la pregunta tuya es válida, sí. ¿Por qué tanto fanatismo? Y la respuesta es porque, yo te diría, se parece a Taylor Swift. Es un evento casi de espectáculos, Claro. el tema, ¿no? Claro. Estoy pensando, a ver, el otro día estábamos conversando con respecto a la inteligencia artificial, el poderío que tiene Estados Unidos, cómo tiene concentrado lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la ventaja que está teniendo con respecto a los otros países al ser el dueño, entre comillas, de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la industria del auto eléctrico? ¿Qué otros negocios hay detrás del auto eléctrico? Porque evidentemente, hasta hablamos del auto eléctrico, mencionaste recién lo de la batería, detrás de la batería está el mundo del litio, el litio nos tiene muy interesados a nosotros, me imagino que no debemos ser los únicos productores de litio, pero ¿cuántos negocios hay detrás del negocio del auto eléctrico? Bueno, muchos. Empecemos primero por el cobalto, ¿sí? Acuérdate que es litio y cobalto. Sí. Cobalto, el 70% de las minas de cobalto están en un solo lugar en el Congo, donde para sacar el cobalto se usan chicos chiquitos. Hay videos y hay muchísimos documentales sobre el tema, es decir, hay trabajo infantil detrás de esto, ¿sí? Es decir, cada uno que usa un auto eléctrico y piensa en la cadena causal de una cosa a la otra, básicamente está manejando un auto cuya batería fue, o los elementos dentro de esa batería fueron minados en parte por chicos chiquitos, hablo de chicos de 5 o 6 años, ¿sí? No de 14. Esto primero. Después, por supuesto, es un país con niveles de corrupción altísimos, ¿sí? Que haría son para cualquier argentino. Realmente algo terrible. Y manejado por minas de chinos. Los chinos son los dueños de las minas de cobalto. El país se queda con el 5% solamente de regalías del cobalto que se saca, y el Congo, que siempre tuvo problemas porque tiene grandes depósitos de distintos minerales, entre ellos cobre también, donde hubo conflictos relacionados con esto. Cuando vos ves todo esto, hay un negocio detrás del cobalto. Y por supuesto, después tenés el próximo negocio que sale de esto, es el del litio, tal como vos decís. El litio, Argentina, Chile y Bolivia, creo que son los 3 grandes países que tienen litio. Y el litio se va a seguir usando mientras se usen las baterías. Está claro que si mañana deciden no hacer más autos eléctricos, el litio no va a servir para nada, ¿sí? No, es un elemento que solamente sirve para baterías. Así que está el tema del litio, tal como vos mencionaste. Después tenés en el auto eléctrico, después tenés toda la parte del desarmado. Vos sabés que los autos eléctricos pesan el 30% más que cualquier otro auto. Eso quiere decir que arruina más las rutas, por ejemplo. Por lo tanto, hay que arreglar después las rutas, más gasto de CO2, ¿no? de los camiones que tienen que arreglar las rutas. Y además, cuando pisan a alguien, cuando hay un accidente, son mucho más mortales. De hecho, hay muchísimos más muertos ahora por los autos eléctricos que por los autos de gasolina, proporcionalmente a los autos eléctricos, ¿sí? Y volviendo a tu pregunta, la pregunta del negocio, está el negocio del desarmar la batería. Una vez que la batería se degrada y tiene entre 500 y 1000 cargas, esto es lo que dependiendo de la batería, esa batería hay que hacer algo con ella, porque está llena de materiales tóxicos. Entonces hay todo un negocio de desarmado y de sacarse de encima de estos materiales tóxicos. Después tenés todo el negocio de la electricidad. Es decir, pensá todas las compañías eléctricas que ellos tienen muchísimo interés de que cuanto más autos eléctricos hay, más electricidad usás, más ganan ellos. Está, por supuesto, entonces el negocio del carbón, que es el material que se usa para hacer funcionar la gran mayoría de las eléctricas. Entonces, en Estados Unidos, que estaban por desarmar alguna de esas usinas que utilizan carbón, ya se tiraron atrás porque la electricidad no va a alcanzar. Así que tenés ahí varios negocios dando vuelta afuera de las concesionarias, etcétera, ¿no? Los negocios comunes de los autos. Uh-huh. Muki, ¿quién es el Tesla de China? El Tesla de China se llama BYD. Es el Tesla. Otra vez, no es innovador como todo lo que es en China. China no tiene innovación casi en nada, y seguro que no en autos eléctricos. Y es el líder. Hoy es el país la compañía que vende más autos eléctricos en el mundo. A todo eso, como tienen y muchos impuestos a entrar a Europa y a Estados Unidos, quien está comprando los autos eléctricos, a quien se los están mandando, es a Brasil. Brasil es hoy, yo te diría, el lugar donde China empuja los autos eléctricos, que los subsidia, por supuesto, con dinero público, y Brasil no tiene barreras todavía aduaneras para evitar la entrada de los autos eléctricos. Recuerdo que Brasil
tiene el sistema de la nafta, de la bionafta, ¿sí? Que se hace de caña de azúcar, que es el biodiesel, que es el 10% de toda la nafta que usa Brasil. Así que tienen motivos para no dejar entrar, pero bueno, me imagino que allá deben haber, Brasil es un país bastante corrupto también, deben haber comisiones al más alto nivel. ¿Sí? Lula mismo estuvo muchas veces acusado de estas cosas, así que no me va a sorprender que está relacionado con esto. Y pensando a ver, por un lado, Estados Unidos está evitando que China ingrese los vehículos de la forma que estaba ingresando, o los está encareciendo a fuerza de impuestos. China deriva gran parte de sus exportaciones a Brasil. Europa, más allá de los fabricantes tradicionales que están vendiendo en cierta forma algunos vehículos adaptados, ¿pero hay un Tesla europeo? No, BMW, digamos, es el líder en autos eléctricos. Están tratando. Europa llega tarde a todos lados, ¿sí? Económicamente cada vez vienen, llegan, subsidian. Es un país de gente primero con una increíble, ¿no? Una ética de trabajo bastante baja, ¿no? No se puede comparar con los chinos y con los americanos. Entonces trabajan pocos días y muchas vacaciones y es todo un poco más difícil. Y Europa además tiene una moneda muy fuerte que la hace un importador neto, ¿sí? Es decir, es muy fácil exportarle a Europa. Ellos dicen que están tratando de evitar de que las nacientes industrias del auto eléctrico caigan. Al final yo creo que les están haciendo un favor porque yo creo que el auto eléctrico a la larga no va a tener éxito, seguro que no el éxito esperado, y creo que en ese sentido Europa se va a ahorrar muchos miles de millones de dólares en subsidios de fábricas que recién empieza a funcionar, ¿no? Uh-huh. ¿Y la presencia del auto eléctrico en Europa viene más por el lado de Tesla, viene más por el lado de China, o no hay demasiada presencia de vehículo eléctrico en Europa? Hay otra vez, el problema es dónde cargas las estaciones. El problema más grave es ese, porque el europeo se maneja muchísimo por auto, muchísimo. Sí. También por el tren, sí. Se usa mucho el tren. Pero mucho por auto. El alemán se maneja por auto, ¿sí? Claro. Las autopistas alemanas que no tienen límite de velocidad, que son excelentes. Francia también tiene autopistas fuera de serie. España, es decir, las autopistas en Europa son muy buenas, pero vos querés hacer Barcelona-Madrid y no llegás. No quiere decir que algún día no llegues, sino que algún día no tengamos baterías que lleguen, pero mientras tanto no llegas. Entonces, lo que hay es híbridos, muchos híbridos. Por eso Toyota vende muy bien en Europa los híbridos. El Toyota Corolla híbrido le va muy, muy bien en Europa. Uh-huh. Para explicar lo que es un híbrido, si nadie sabe, si no saben, es un auto que tiene nafta y electricidad, y mientras anda con nafta va cargando la batería y luego se usa la electricidad, y así alternativamente, parecido a lo que se hace con el gas y la nafta en los taxis en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y escuchame, y a nivel mundial está este concepto de cuidar el medio ambiente. Algunos lo cuidan a través del desarrollo de productos y otros lo cuidan a través de subsidiar esos productos que supuestamente cuidan el medio ambiente. ¿Un vehículo eléctrico en Europa es igual de caro que un vehículo tradicional? ¿Lo abaratan o lo encarecen como en otros lugares? Lo que te dan, subsidian, varias cosas están subsidiadas, pero igual sigue siendo más caro que el auto de gasolina, todavía. Pero apelan a ver, el auto eléctrico tiene una parte del precio es conveniencia y la otra es emocional, ¿sí? Claro. Sentís que vos estás salvando el planeta, claro. Lo cual es bastante cómico, porque vos no estás salvando ningún planeta, pero lo que te venden es eso, ¿sí? Te venden, vos sos parte de esa gesta increíble de salvar el planeta al andar con un auto eléctrico en vez de andar con un auto a gasolina. Y a nivel tecnología, ¿no? En capítulos anteriores hablamos insisto, ¿no? En la distancia que ha logrado Estados Unidos de China y de Rusia con respecto a la inteligencia artificial y disponer de una tecnología que los chinos no van a tener de acá en décadas. ¿Qué relación hay entre la tecnología y las prestaciones que tiene un auto eléctrico chino con respecto a un auto eléctrico de Tesla? Bueno, el auto de Tesla es mejor, ¿sí? Tiene un 20-30% menos de problemas. Es más caro. Creo que al final, si me preguntás cuál es el mejor negocio, probablemente el auto chino es mejor negocio que el americano. Los nuevos, especialmente los de BYD, los de Rivian, hay otra compañía muy, muy importante en China, sí. Son un poco mejores de lo que eran, y digamos que la distancia de calidad se acortó, mientras que la distancia de precio y la que se intentaba tener, que ya por supuesto terminó por el tema del 100% de los aranceles, la verdad que se acortó.
Mira, hay un tema también de que hay baterías en este momento, ya se inventaron baterías, se llaman baterías sólidas, que son baterías que duran más, que son baterías que pesan un poco menos. Estas pesan una barbaridad, pesan entre 300 y 600 kilos, ¿sí? Una batería. Y entonces esas baterías se llaman baterías de sodio, que también van a usar litio. Van a estar listas para el 2030 para usarse, pero para entonces también todo el resto de la industria automotriz van a pasar cosas, incluyendo la inteligencia artificial, que va a mejorar muchísimo el rendimiento de cada auto. Vos entendés que si vos pones inteligencia artificial dentro de un auto, el gasto de nafta se puede llegar a ir achicando más y más y más y más y más, porque va a ser lo que trae inteligencia artificial es eficiencia. Claro. Así que los autos eléctricos van a estar todo el tiempo corriendo atrás de esto, ¿no? También, por supuesto, se van a aplicar los autos eléctricos, la misma inteligencia artificial. Pero yo creo que el impacto en gasolina va a ser mayor. Uh-huh. ¿Y China tiene como política quedarse con el mercado de los vehículos a nivel internacional? Digamos, ¿es su prioridad quedarse con este negocio? Sí, absolutamente. Xi lo dijo, especialmente porque se están quedando fuera de tantos negocios. Uh-huh. Este es el negocio que ellos pensaban que con esto se quedaban. Y los americanos no piensan... ahí donde China cree que se va a quedar con algún negocio, los americanos, utilizando el concepto de que los chinos subsidian todo y por lo tanto es competencia desleal, vos entendés que nadie subsidia a Tesla, ¿sí? Pero a BYD los subsidios son inmensos. Entonces, vos vendés un auto porque en parte está subsidiado, se llama dumping. Esto es el famoso dumping, en donde alguien abarata algo por debajo de su valor real para quedarse con el mercado. Ese intento fracasó. Es decir, desde el momento que Biden lo hizo, y Trump es incluso más duro con China, así que va a ser peor todavía, fracasó, y yo creo que lo que va a haber es un gran cementerio de autos eléctricos en China, así como hay un gran cementerio de edificios en China. Qué fuerte esto. ¿Hay un Silicon Valley en China? No hay un Silicon Valley. Es que lo que no hay en China es innovación. Ajá. China no tiene una historia de innovación. Va a ser muy difícil encontrar algún invento importante hecho en China, fuera del papel y la pólvora, ¿sí? Hace 300 años. Hace unos años. Los chinos no inventan nada. Los chinos copian, a veces con permiso y a veces sin, roban. Si roban, mucha de la tecnología china es robada directamente desde otras, pero no crean nada. Entonces, para Silicon Valley lo que tiene de especial es que son gente que crea cosas nuevas. Eso es Silicon Valley. En China eso no existe, pero aparte es un país que no tiene libertad. Un país que no tiene libertad política, libertad individual, difícilmente la libertad económica alcance. Adam Smith, el primer economista de la historia, digamos, dijo claramente, si la libertad viene solamente económica, no funciona. Y la gente no se siente libre, la gente tiene miedo que los echen. Te doy un ejemplo muy importante, pero el más importante de todo, yo te diría. En China vos haces un experimento, fracasó, te echaron. En Estados Unidos y en el mundo occidental, la idea es que fracases justamente en los experimentos, hasta que llegues al correcto. Claro. En China no podés. Entonces el miedo a fracasar, no haces experimentos. No haces experimentos, no hay innovación. No es solamente un tema cultural en China, es un tema directamente que viene de arriba, te llueve esto de arriba. ¿Y en China hay demanda del auto eléctrico? Porque estábamos hablando de distancias, digamos, y China es un país gigantesco. Y vos hablabas de puede llegar a haber un cementerio de autos eléctricos en China. ¿El chino demanda la industria? ¿El chino demanda la compra de autos eléctricos? La respuesta es, si está subsidiado, sí. En las ciudades, sí. Uh-huh. Hay también un tema de estatus, que tiene que ver. Los chinos son muy sensibles al estatus. Te doy un ejemplo que no es China misma, sino Taiwán. En Taiwán hay la cantidad de Mercedes-Benz negros per cápita es la más grande del mundo. Pero esos autos están estacionados en la puerta y nunca salen. Incluso el dueño en general no tiene tampoco registro para manejar. Es decir, el estatus, el auto da un estatus. En China el auto da estatus. Y estatus en una sociedad cuyo centro es el face, es la dignidad, por llamarlo de alguna forma, o es la cara, ¿no? Ese es el centro, la vergüenza como gran arma para hacer que la gente haga cosas. El estatus es muy importante y el auto es estatus. Entonces, el auto eléctrico es más estatus que el auto a gasolina. Me tiento preguntarte cómo es obtener el registro en Japón, por ejemplo, en China. ¿Es el mismo proceso, es el mismo trámite que conseguir el registro en la Argentina o en Estados Unidos? Mira, yo sé que en Japón es bastante difícil, pero no sé lo suficiente, ¿no?
Es un tema que nunca, la verdad que nunca lo investigué. Claro, nunca tuviste que hacerlo, nunca tuviste que tramitar una licencia. No, la verdad que no. Pero ¿Manejás además, cuando estás en Japón o te manejás por transporte público? primero que me manejo yo y los japoneses en el transporte público. El transporte público es espectacular, es el mejor del mundo. Sí. Y además se maneja del lado inglés, del lado de la derecha, Ajá. no como en Argentina. Claro, Se maneja como en la India, como en Inglaterra, como en Australia. Sí. Se maneja así. Entonces ya me sería un problema para mí. Pero además, los japoneses son terriblemente educados cuando manejan. Yo no te puedo explicar. Por ejemplo, ayer estaba en la calle estaba desierta, pero desierta quiere decir no había nadie. Yo no hablo de los autos. Había peatones que no cruzaban la calle porque estaba en rojo y no iba a venir un auto en las próximas 2 horas. Claramente el lugar estaba vacío, no había nadie. Es tal el nivel de obediencia de la gente que que al manejar ves exactamente la gente cumpliendo menos los taxis, ¿eh? Los taxis son un poquitito, como en todo el mundo, ¿no? Son un poquitito más osados, pero para la Argentina un taxista se lo come crudo, un taxista así, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y en China es similar, digamos, en las grandes urbes? ¿Es similar o es nada que ver? No, China. Sí, a ver, otra vez, es una dictadura, ¿sí? Si te agarran haciendo... El chino no maneja más, te recuerdo, hay un problema, mira qué interesante. Cuando cae la Unión Soviética en su momento, la gente tenía registros de manejo, no tenía registro porque no había autos, porque la gente prácticamente no podía comprar un auto en la época de la Unión Soviética. Muchos de ellos emigraron a Israel, lugar donde que yo lo que te voy a contar, fui testigo. Y la gran mayoría de los accidentes de autos eran hechos por estas personas. Y la respuesta, el motivo que pasó eso es muy interesante, es parte del motivo que nosotros sabemos manejar es porque vimos a nuestro padre o madre manejar. Y entonces aprendimos a manejar 2 veces, como pasajero, de tu padre o de tu madre, y luego, por supuesto, aprenderse a manejar. El ruso no. Y en China pasa lo mismo. En China la gente no tenía autos, ahora ya es distinto, pasaron muchos años, pero vos veías que no tenían ni la más mínima idea, les agarraba un ataque de pánico con mucha facilidad, pero dentro de todo son ordenados, porque si no los agarra la policía, son muy duros. Es un país, es una dictadura, ¿sí? Ahí no es... pensá en la época de los militares en Argentina. Claro. Tenés que cuidarte. Pero por otro lado es un país corrupto, China, así que la gente compra los registros, consigue pagar por los registros de manejo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el transporte público cómo es en China? ¿Es comparable con el transporte público de Japón? No, pero es muy bueno. No, dependiendo de las ciudades, ¿sí? Shanghái tiene un excelente transporte público, por ejemplo. Shanghái tiene el primer tren de elevación magnética, el maglev, que viaja desde la ciudad al aeropuerto a 450 kilómetros por hora. Y esos fueron los primeros que lo hicieron. Por supuesto, la tecnología es alemana, ¿sí? Pero lo hicieron ellos en China y los subtes andan muy bien. La parte, yo te diría que transporte público anda bastante bien en China. Bastante bien. Uh-huh. Como Japón solamente hay un país de los que yo estuve y es Singapur. El resto son buenos, realmente no, comparado con la Argentina, por ejemplo, fuera de la red increíble, vos sabés, de colectivos y autobuses que tiene Argentina, que sabés la más grande del mundo, claro. En relación per cápita, pero el transporte público en las ciudades es muy, muy bueno. El problema, por ejemplo, en Japón es que el transporte público a las 12 de la noche se interrumpe y te tenés que tomar un taxi y los taxis son onerosos económicamente. Claro. Estoy pensando, a ver si es una idea mía o no. Tengo la sensación de que no hay tantos, la gente no tiene tanto vehículo como en la Argentina, en Japón o en China. ¿Es así? Sí, es así, pero en las ciudades es así. A ver, te repito, en China lo tienen por un tema de estatus. Sí. En Japón hay un negocio fabuloso que es muy interesante. Japón tiene un tema que tiene que ver con lo usado. En Georgia, la república que está en el Cáucaso, no el estado en Estados Unidos, en Georgia se puede importar autos y prácticamente sin pagar ningún arancel. Y los puedes traer usados de cualquier lado. O sea, que muchos países no permiten importar autos usados. Creo que Argentina tampoco permite. No. Entonces ellos permiten. Entonces la gente trae de Japón. Por eso Georgia, que si bien se maneja como en la Argentina, de la izquierda, la mitad de los autos tienen los volantes a la derecha. Y se traen de Japón. ¿Por qué? Porque en Japón se compra un auto, pero casi no se maneja. Porque el transporte público. Claro. Entonces apenas usan el auto. Y además son japoneses. ¿Sabes cómo lo cuidan el auto, no? Entonces, un auto usado japonés es mejor que un auto alemán nuevo. Y es una industria muy interesante de la venta de autos usados e incluso robados. Se robaron en el año pasado en la área de Tokio 700 Land Rovers y se exportaron con una cadena, por supuesto, criminal a otros países. Pero los autos usados japoneses son
amados por todos lados, son excelentes. Todo el concepto de lo usado en Japón es especial, al punto que la ropa, por ejemplo, si el problema de Japón es que no tenés lugar en los roperos, ¿sí? En tu casa, porque las casas son chiquititas, Claro. tienen 20 metros cuadrados, 16 metros cuadrados. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué haces cuando tenés ropa? La querés tirar, no la podés tirar a la basura porque, interesantemente, tenés que pagar para tirar la basura en Japón. Es un servicio que se Y contrata. entonces, sí, no, la basura te cuesta plata. Te pesan la basura la tenés que pagar vos, porque su país tiene todo un sistema de basura que no hay tachos de basura en las calles en Japón, no hay. Tenés que tratar de conseguir un lugar un negocio donde haya un tacho de basura y tirarlo ahí. Hay gente dando vueltas, turistas dando vueltas con botellas en la mano vacías porque no tienen dónde ponerlos. No hay. Y entonces, volviendo al tema, entonces, ¿qué hacen? Venden la ropa en los lugares de online, tipo Mercado Libre, ¿sí? Claro. De ropa usada. Pero hay incluso 2 barrios enteros en Tokio, Shimokitazawa y Koenji, en donde el barrio es exclusivamente de ropa usada. Mirá lo que es el tema. Pero ahora, como el yen está tan bajo, eBay empezó a traer ropa usada de Japón para vender en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los americanos saben que si lo usaron los japoneses, está en perfecto estado. Vos vas a la de ropa usada y no podés creer que está usada la ropa, ¿eh? Claro. Así, no lo podés creer, como cuidan. Entonces, todo, ¿viste? Es una cadena, ¿no? De donde vos apretás de un lado y termina en Estados Unidos la ropa usada de los japoneses. Estamos a fines de mayo, principio de junio. ¿Qué noticias importan en Japón en este momento, Muki? Japón sigue bastante obsesionada con el tema de los chips. Están poniendo, subsidiando compañías para que hagan chips con números astronómicos de casi 100.000 millones de dólares a fábricas que todavía no se construyeron. Y están obsesionadas con no perder ese lugar en la industria mundial. Japón, eso es lo que se ve en los diarios, y están obsesionados también con el tema de la soledad de los viejos. Se ve mucho el tema, mucha gente viejita queda sola y termina muriéndose solos. Se encuentran muchas veces gente en las casas muertas hace meses porque están solitos. Y eso preocupa a la sociedad, se habla del tema mucho, y es un tema cultural difícil en Japón de erradicar. Eso yo te diría que es lo que yo más veo, lo que yo escucho de los japoneses cuando hablo con ellos. Interesante lo que estás planteando. Muki, nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Muy bien, esto fue el Observador Internacional con Muki Tenenbaum. Él siempre está en el futuro, yo estoy en el pasado. Yo soy Horacio Cavaco. Gran saludo, Muki, un abrazo. Un abrazo de aquí también. Hasta la próxima. El Observador Internacional.